Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Jaime Núñez. Así piensan los mexicanos. Bueno, ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país. Momento de darle bienvenida a Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, que nos vas a presentar. ¿Qué, querido Adrián? Te saludo y te abrazo. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenos días a toda tu audiencia. Un bonito sábado esperamos que todo el mundo tenga. Y bueno, pues mira, vamos a continuar, Jaime, hablando sobre otros aspectos que salieron en la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, la que se hizo 2-3 días después del informe del presidente. Y lo que vamos a traer el día de hoy es un pequeño análisis sobre algunos de los otros aspectos que trae la encuesta. Sobre todo la problemática que la gente está viendo en el país y después cómo se dividen las percepciones respecto a lo bueno y lo malo que ha hecho el presidente como tal en sus acciones de gobierno, dependiendo de cómo se ubica uno en esto que hablábamos la semana pasada de la tribuna de un lado y la tribuna del otro, los antis y los pros. Entonces, si quieres, empezamos, Jaime, con la lámina número 2. Adelante, por favor. Número 2 es, la pregunta era, ¿cuál considera que es el principal problema en el país? Esto se le preguntó a 800 adultos dispersos en toda la República Mexicana con línea telefónica en su casa. Y las respuestas nos llevan a recordar tiempos hacia atrás, Jaime, y pareciera que seguimos teniendo básicamente los mexicanos la misma percepción. La inseguridad fue mencionada por 41.1% de los respondientes. Estas son respuestas espontáneas, Jaime, respuestas espontáneas. Problemas de economía y pobreza, un 18.1%. Corrupción todavía está ahí, claramente, 17.1%, y desempleo. Me voy a centrar nada más ahorita en esas 4 primeras, porque si sumamos economía, pobreza y desempleo, cuestiones que tienen que ver básicamente con la percepción de mi bolsillo o de cómo se encuentra el país en esos términos, suma 25.4%. Así que seguimos con la misma tesitura de años y años atrás. Inseguridad, problemas económicos y corrupción. Ahí está. Y o sea, la fotografía de hace 3, de hace 6, de hace 9, de hace Jaime, 12 años. Tengo tantos años haciendo esto, Jaime. y quisiera nos vamos más atrás, ¿no? Sigue siendo exactamente estas mismas cosas. Y bueno, es una respuesta en donde prácticamente apenas y poco más de un 1% no supo qué decir. Ahora, vamos a recordar rápidamente, Jaime, para que el público nos pueda atender y entender. La semana pasada hablé de la pregunta de qué tan de acuerdo está con el desempeño del presidente, y esa es nuestra lámina número 3. El acuerdo total y el acuerdo en parte, 44.3 y 14.3 respectivamente, suma un 58.6% que nos mete en el rango del 60% del que muchísimas encuestas hablan. Y el desacuerdo en parte y el desacuerdo total, 7.7 y 25.4 respectivamente, suma un 33.1. Así que quiero que mantengamos esa idea de un 58, casi 59 contra un 33 para explicar y entender la siguiente lámina, Jaime. La siguiente lámina es nuestra lámina número 4. Esta lámina número 4, la pregunta fue, ¿cuál considera ha sido la mejor acción que ha hecho el presidente López Obrador durante su mandato? Lo que podemos saber ahí son las respuestas de las 800 personas, ¿sí? Y lo que resalta inmediatamente, se ha dicho, se ha platicado, se ha discutido, son los apoyos sociales. Apoyos a la tercera edad, 17.2%, apoyos sociales en general, 14.3%, y becas a jóvenes estudiantes, 5.2%. Todo lo que tiene que ver con acciones de apoyos del gobierno, con dinero en efectivo que le llega a la gente, suma 36.7% de las percepciones positivas del presidente y apenas un 7.6% el combate a la corrupción. Aquí es muy interesante en esta lámina
que hubo un 27.9% de la población en general entrevistada que no pudo mencionar realmente la mejor acción del presidente. Esto es, casi 3 de cada 10 no tuvieron rápidamente una respuesta de algo que se les viniera a la mente como la mejor acción del presidente, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa, Jaime, en nuestra lámina número 5, con la división entre los antis y los pros. Vamos a llamarle a aquellos que estaban de acuerdo totalmente o acuerdo parcial con el presidente, los apoyadores. Y vamos a llamarle a aquellos que estaban en desacuerdo parcial o en desacuerdo total, los críticos. Y aquí se aprecian unas cosas muy interesantes, Jaime, en esta lámina que nos hablan de la polarización. Mientras aquellos que apoyan al presidente ante esta pregunta, ¿cuál ha sido la mejor acción? Apenas si un 11.7% de ese grupo no pudo decir ninguna mejor acción del presidente, a pesar de estar de acuerdo con él. Pero si nos fijamos, aquellos que son los críticos de Andrés Manuel López Obrador, 54.6, la suma de ninguno más no sabe, más no contestó, Jaime, dijo no hay ninguna acción, no mencionaron ninguna acción positiva. Y eso habla de ciertamente una ceguera de alguna manera, porque hay cosas que otra parte de ese grupo de los críticos sí reconoce los apoyos a la tercera edad, 16.7%, los apoyos sociales, 6.4%, combate a la corrupción, becas a jóvenes y estudiantes. Así que veamos cómo esta polarización queda muy clara. Si yo soy crítico de Andrés Manuel, tiendo a no reconocer que haya ninguna mejor acción. Sin embargo, dentro de ese grupo, un 24.8% considera que los apoyos son positivos. Y si soy apoyador de Andrés Manuel, las cosas cambian radicalmente, porque entonces los apoyos sociales, las becas, los apoyos a la gente de la tercera edad suman 43.1%, bastante distinto como vemos un mismo México. Estamos viendo las acciones del presidente de manera bastante diferente según yo haya creado ya en mi mente una postura muy crítica de Andrés Manuel o una postura totalmente acrítica de Andrés Manuel. Nos vamos, Jaime, para la siguiente lámina. Esta ya se va a explicar más rápidamente después de lo que vimos. Es cuál es la peor acción, Jaime, la peor acción que ha tenido el presidente durante sus 3 años. A nivel de toda la muestra, 800 personas, la peor acción, Jaime, fue respuestas espontáneas, la estrategia de seguridad que muchos de nuestros entrevistados contestaron como abrazos y no balazos. Esa es la peor acción, 11.5%. Gobernar mal en general, 5.3%. La cancelación del aeropuerto, 4.9%. El aumento a los apoyos sociales, 4.6%. Desabasto de medicinas, 4.5%. Mal manejo de la pandemia, 4.3%. Problemas de economía, de inflación. Aumento en la corrupción, siguió con un 3.6%. Y la crítica a la construcción de lo que la gente llamó los megaproyectos, que ya sabemos son la refinería, el Tren Maya, etcétera, etcétera, el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Y aquí es interesante que 41.7% de toda la población entrevistada no supo decir cuál es la peor acción del presidente. Pero si nos fijamos, están justamente en la agenda casi todas las críticas que uno puede observar cuando escucha al Círculo Rojo, Jaime, o cuando escucha uno o tiene Twitter, pues bueno, eso ahí digamos, se exacerba. Pero ahí está. Mal la cuestión de abrazos, no balazos, el aeropuerto, mala decisión, aumento de dinero que se le da a las personas, también mala decisión, desabasto de medicinas, mal manejo de la economía, etcétera. Y economía, inflación es la que comparte ahí, ¿no? Economía, inflación, ¿no? Que también la tenemos a niveles los peores de los últimos 20 años. Los peores. Y hay que recordar, Jaime, que la pregunta es los 3 años de gobierno. Y evidentemente en los últimos meses se ha recrudecido este asunto de la inflación, que ahí va a 7 puntos y algo, y que si no se sostiene, al rato estamos en 8 o 9. Ya una vez platiqué contigo sobre lo que ocurría en años anteriores, en sexenios anteriores con la inflación. Y nos vamos rápidamente, cerramos dividido esto entre los pros y los antis de Andrés Manuel. ¿Cuál considera que ha sido la peor acción que ha hecho el presidente Andrés Manuel? Si soy apoyador de Andrés Manuel, 57.8%, la suma de ninguno, no sabe, no contestó,
no ha visto ninguna mala acción o peor acción del presidente en 3 años. Ojo, Ándale. 57.8 no la ha visto. O sea, es nuevamente esta cuestión de que estamos siendo acríticos, ciegos por pasiones y no por racionalidades. ¿Sí? Y sin embargo, aún aquellos que apoyan a Andrés Manuel critican la estrategia de seguridad, sí, el apoyo, el abrazos, no balazos. Y si nos vamos al otro lado para terminar, la peor acción, solamente 14.1% de aquellos que son críticos de Andrés Manuel no pudieron enunciar una peor acción, pero las peores acciones para ellos es el abrazos, no balazos, el gobernar mal, el aeropuerto y el aumento de apoyos sociales, el desabasto, etcétera. Así la figura, Jaime, así están las cosas en esta encuesta. ¿Dónde pueden verla todo? Pues va a estar en tu Twitter y en mi Twitter, Jaime, todos son datos de gabinete, pero este es un análisis específico para tu programa. Sí, gracias, Adrián, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente para todos. Hasta luego. Vamos a la pausa, 4 minutos y las 8, tiempo del centro del país.